Querida familia de Instagram, oigan, estábamos tratando de iniciar el en vivo con Luis Ángel, pero no se pudo, entonces lo estoy iniciando yo, a ver si por este lado nos funciona. A ver, ahorita se debe sumar Luis Ángel, que la idea era hacer el en vivo desde su canal, pero no se pudo, entonces estoy iniciándolo desde mi canal. A ver si así nos funciona, que creo que es una conversación que vale mucho la pena. A ver, Luis Ángel, debe estar por aquí. Qué lindo que ya se unan tantas personas. Cuéntenme de dónde se unen. Estos tiempos de distanciamiento, de virtualidad, a mí me encanta reconectar con lo físico. ¿Dónde están? Desde Cali, Colombia está Isa, desde España está Luz, desde New Jersey está otra Luz. Qué bueno verte también, Margarita. Daisy dice, perdí a mi hijo y duele mucho. Daisy, mucha plenitud y un abrazo al corazón para el duelo de tu hijo. El duelo de los hijos es uno de los menos reconocidos. Entonces, ojalá puedas buscar apoyo, acompañamiento. Por acá Ceci dice, feliz y bendecido año, mi querido Camilo. Listo, por aquí ya tengo a Luis Ángel, lo voy a agregar. Luis Ángel, desde Perú. A ver si nos funciona. Amigo, Hola. ¿listo? ¿Será que lo logramos? Yo creo que sí. Oh, oh. Ay, no, no lo veo igual. Liz, te escucho, creo que no te escuchas muy bien. Por acá dice alguien desde Ecuador, sí, Cari. Bienvenida. Por acá dice Camilo es fuerte con respecto al duelo de el fallecimiento de un hijo, por supuesto. Importantísimo permitirnos sentir nuestras emociones en esos casos. Por acá dice Liliana, desde Venezuela, me encanta tu vibra, muchas gracias Lili. Por acá, bendiciones desde Ciudad de México, dice Lucy, bienvenida. Oigan, yo la verdad no sé si vayamos a poder hacer la transmisión con Luis Ángel, porque está como difícil la conexión a internet, no sé. A ver, si no, tengo una idea de qué podemos hacer. Listo, ahí Luis Ángel está otra vez solicitando unirse. Luis Ángel, a ver si logra conectarse. Hola desde Argentina, dice Iván Cher María del... No sé, no entendí tu nombre. Hola desde Argentina, Silvi también, muchos argentinos, con un corazón gigante siempre. A ver, Luis Ángel salió. Entonces vamos a hacer otro intento de esto hasta que podamos. Posible que la tecnología no nos ayude con esto. Por acá dice, hola amigo. Hola, Cami, ¿cómo estás? ¿Listo? ¿Será que lo logramos? Esperemos, esperemos. Listo, entonces todo tuyo. Ya, no importa que yo Gracias esté por arriba, tú estar abajo, no aquí. importa. Bueno, el día de hoy yo quería que conversáramos un poquito acerca de algunas herramientas que tú puedas facilitarnos al momento de perder a un ser querido. Porque yo creo que sin lugar a dudas es bien complejo cuando pierdes a alguien, pero creo que
una de las cosas que hace que sea más complejo es el hecho de que cuando una persona no ha vivido una pérdida, como que no tiene la empatía o la comprensión, ¿no? De lo que el doliente puede estar viviendo. Y yo siento Ujú. que a veces se hace no solo difícil el proceso de haber perdido a alguien, sino muchas veces lo que ocurre a tu alrededor con la gente que te rodea, ¿no? Que quizás muchas veces no te apoyan, que quizás muchas veces te hacen sentir mucho más solo de lo que estás, porque creo que también la pérdida de alguien a quien amamos viene acompañado de mucha reflexión, ¿no? Y de mucho ponernos a nosotros mismos enfrente a nosotros mismos y evaluar las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que podemos mejorar. Entonces, debo de confesarte que en todo este proceso tú has sido una clave muy importante, porque aunque uno siempre sabe y escucha que en muchos países y en muchas culturas se habla de la muerte y se aprende de la muerte, yo creo que nosotros los latinos no tenemos todavía mucho eso en nosotros. Y cuando yo busqué en el Instagram, la primera persona que me saliste fuiste tú y enseguida empecé a seguirte y la verdad es que ha sido muy reconfortante todo lo que he aprendido a través de tus posts, de los deslizables, de los videitos que haces, porque me has ayudado mucho a educarme y de esa manera poder ayudar yo a mi familia en todo este proceso. Wow, Luis, bueno, me alegra inmensamente que este contenido que hacemos con tanto cariño, pues sirva, esa es la idea, y todos los que estén acá, si conocen a alguien que esté en duelo, en crisis, viviendo dolor, pues no duden en compartir ese contenido, para eso es. Y, y volviendo a lo que mencionabas al principio de cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para abordar nuestro duelo, para acompañar el duelo de alguien más? Bueno, es, como te digo, hay toda una escuela alrededor de esto, tengo un montón de talleres, pero entonces tratando como de aterrizarlo un poco y sobre todo para mi propio duelo, empezando por ahí, porque no podemos acompañar el de alguien más si no sabemos acompañar el nuestro, ¿no? Si no sabemos llevar el nuestro. Entonces, creo que la mayoría de sufrimiento que surge a raíz del duelo en realidad no es por el duelo, es por estar luchando contra lo que surge a raíz del duelo. Es como decirle a la vida, al universo, al creador o la creadora, lo que tú creas, lo que cada uno crea, decirle, oye, muy bien, muy bonito todo, pero te equivocaste en unas cosas. Entonces, por favor, corrígeme el duelo. El duelo no debe existir, la tristeza no debe existir, la rabia no debe existir, y esta confusión, esta incertidumbre, este caos emocional, todo esto, por favor, bórramelo, porque es que eso fue un error tuyo. Y resulta que no es así, resulta que todo eso está ahí por una razón, por un motivo eh, adaptativo. El duelo surge cuando hay una transformación, cuando hay un cambio en nuestra vida. Y eso es el duelo, un proceso de adaptación al cambio. Te perdí un momentico acá, creo, no sé si seguimos bien. Sí, sí, seguimos, seguimos. Bien, El bien, bien, bien. internet está dándolo todo, pero te escucho. Está dándolo todo. Súper, súper. Entonces íbamos en que el duelo es eso. El duelo, muchas veces la gente dice, ah, no, es que el duelo es sentir tristeza, ah, es que el duelo es esta confusión o son estas 5 etapas. No, resulta que el duelo lo que es diferente a sus síntomas. Eso es muy bonito entenderlo, porque entonces ahí yo entiendo que los síntomas del duelo de Luis Ángel pueden ser radicalmente diferentes a los síntomas del duelo de Camilo, pero si lo abordamos de manera natural, si no luchamos contra él, lo que es el duelo es un proceso de adaptación al cambio. Hubo un cambio en nuestra vida, probablemente hay una nueva ausencia en nuestra vida. Entonces el duelo está ahí para ayudarnos a adaptarnos a esta ausencia. Que ojo, no significa que entonces ya, ah, listo, yo pasé la página y se me olvidó esta persona, o ya no quise esta persona, o entonces fue como un borrón de memoria y listo, seguimos. Y resulta que no. Por eso yo siempre digo, el duelo no es para superar, no estamos superando nada. Si nosotros, piénsenlo así, si nosotros queremos superar algo, significa que ese algo es malo, es negativo. Y resulta que no. Nuestro ser querido no es malo, no es negativo.
Nuestro duelo no es malo, no es negativo. Entonces el duelo no es para superar. A ver, que hay otra pausa de internet acá. ¿Volvimos? Sí. Ahí Te los que escucho. están escuchando, si llegan a ver pausa, porque yo sigo hablando, entonces no sé si se pausó o no. Pero bueno, íbamos en que el duelo no es malo, que el duelo no es para superarlo. Y otra cosa muy bonita de entender para poder abordar nuestro propio duelo es que el duelo es único para cada uno. De nuevo, tu duelo es tan único como tú y como tu vida y como tu vida en relación con la persona que ya no está, etcétera. Entonces, no tiene tanto sentido comenzar a compararnos y decir, ay, es que Luis Ángel superó este duelo súper rápido, pero yo no, y entonces ya llevo más de 2 años y sigo llorando. No, ese es tu proceso. Y entonces cuando yo no me comparo, hay menos probabilidad de que yo esté luchando contra lo que surge en mi duelo. Es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos claras, tú sabes que todo empieza en la mente, entonces cuando tenemos claras estas mentalidades, pues es mucho más sencillo que el duelo se desenvuelva de manera natural. Que de nuevo, como cada duelo es único, no tiene sentido pensar que mi duelo va a durar cierto tiempo estándar, porque esa es una de las preguntas que más me hacen, oye, ¿cuánto va a durar mi duelo? ¿Cuánto dura el duelo? ¿Cuánto me tengo que aguantar esto? Resulta que eso depende de tantos factores que, pues, dar un estimado, hay ciertos estimados, pero no me encanta compartirlos porque cada duelo es absolutamente único. El duelo de nuevo, no es para superarlo y listo, pasó un año y listo, superé mi duelo. Es más bien, el duelo es como un estado que ya se queda contigo, ¿sí? Esa persona, así tú la recuerdes en 20 años, pues algo vas a sentir, algo está en tu memoria, te puedes relacionar con esa persona de manera simbólica, de manera espiritual, si así lo crees, pero ahí va a estar 20 años después, 30 años después. Entonces, el duelo va tomando diferentes formas, no es que se acabe y se acabó y listo. ¿Sí? Lo que la gente quiere es que se acabe lo que llaman el duelo incapacitante. ¿Sí? El duelo incapacitante es cuando tú pues no puedes hacer absolutamente nada por la intensidad de lo que estás viviendo. ¿Sí? No te puedes concentrar en el trabajo, no te puedes concentrar con nadie en una conversación, una energía muy bajita, o pensamientos obsesivos, etcétera. Entonces, todas esas circunstancias, todos esos síntomas del duelo te incapacitan para desarrollarte en tu vida, en tu día a día, en comunidad. Entonces, eso sí tiende a acabarse en cierto tiempo, pero tampoco hay una receta exacta. ¿Sí? Pero entonces el duelo va a ir transformándose, va a ir transformándose. La idea es que tú lo integres a tu vida. Es como si tuvieras un nuevo compañero de vida, compañera de vida. ¿Sí? Esta nueva ausencia tú la integras a tu vida y andas con ella. Entonces, digamos que eso es por el lado de cómo vivir mi duelo. Qué bello. Gracias, Cami. Cami, una pregunta. ¿Cómo decides tú educar acerca de la muerte? ¿Ocurrió algo en tu vida que marcó un antes y un después en ti? ¿O simplemente sientes que era tu misión y por eso lo haces? Varias cosas, Luis Ángel. Pues tal vez la primera ocurrió hace muchísimo tiempo, cuando yo tenía 8 añitos, fallece mi abuelito, pero en esas circunstancias en las que vivía, pues yo no tenía ni herramientas internas para poder vivir ese duelo y socialmente no había herramientas externas para poder vivir ese duelo, cero educación sobre la muerte. Ujú. Entonces se me congeló ese duelo. Ese es un término que usan para los duelos que la psique dice como, "Uy, esto es como demasiado, pongámosle pausa". Eso. Entonces se congela eh, y 20 años después se descongela. Entonces, 20 años después aproximadamente en una sesión terapéutica se mencionó a mi abuelo por algo y yo pues 20 años después ya ni lo tenía en mente. Y comencé a sentir una tristeza como si él acabara de fallecer. Sí, yo para ese momento ya como que había hecho trabajo emocional en mí mismo para no detener las emociones, sino para permitirme vivirlas. Y pues me permití vivir el duelo, se descongeló, me permití vivirlo.
y la ligereza que sentí después de permitirme vivir ese duelo, para mí fue algo incomparable, fue algo que nunca había sentido. Entonces, sentir eso, yo dije, "Ah, esto hay que compartirlo, ¿no? O sea, Es verdad. porque es como cuando uno carga Hay algo una tanto frase, tiempo, ajá, dime, qué lindo, perdón que te interrumpí. Lo que pasa es que como no, el no, no, internet va y viene, pensé que habías sí, no terminado. pasa Lo nada. siento. Hay una frase que yo leí una vez que tú posteaste o dijiste y que en verdad me ha ayudado mucho a entender muchas cosas y sobre todo a ser más compasivo conmigo mismo. Y es que tú decías que uno no tiene que ser fuerte. Ya basta de ser fuerte o ya basta de asumir ese rol de fortaleza cuando realmente tú no tienes fuerza dentro de ti. ¿Sabes? O cuando tú, no es que no la tengas, porque la fuerza siempre va a estar allí, ¿no? Y cuando tú desees conectar con tu fortaleza, eso va a salir. Pero de repente en estos momentos uno se siente tan vulnerable, como tú nos explicabas hace un ratito, con esa energía tan bajita y con todos esos sentimientos tan abrumadores, que, que quizás lo que uno necesita es no ser fuerte. A veces lo que necesitas es sentarte a llorar 20 horas y sentir que te vacías un poquito de lo que estás sintiendo. También te quería agradecer, primero, te quería agradecer por esa frase porque significó mucho para mí en un momento muy complicado. Y también me dio muchas fuerzas para hacer muchos cambios. Y yo te quería hacer una pregunta súper personal, pero que quizás puede ayudar a otras personas. Desde el fallecimiento de mi hermana han pasado muchas cosas, pero en especial han pasado dos cosas, Camilo. La primera cosa que sucedió es que el día siguiente de la muerte de mi hermana yo la empecé a escuchar en mi cabeza. Empecé a tener mucha conexión con ella. Siento que, aunque casi siempre tuvimos una muy linda relación, desde su proceso de trascendencia me siento más conectado con ella. Eh, Uy, no quiero llorar, pero creo que lo haré. Me ha llevado a muchos sitios, me ha mostrado muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas. Y de hecho, hace poco, un día me dijo como que, sabes, no te tienes que sentir mal por lo que ocurre, ni te tienes que sentir mal por cómo las cosas tenían que pasar. Vive tu vida, disfruta tu vida, vive al máximo cada proceso y cuando llegue el momento perfecto para ti, yo voy a estar aquí. Y a mí eso me dio una calma tan grande que incluso yo creo que ya yo no le tengo miedo a la muerte porque no me quiero morir ni nada. Yo estoy feliz con mi vida, me gusta mi trabajo, me encanta estar aquí con mis papás y con mis hijos y poder aportarle a la gente un poco de lo que yo soy. Pero sin lugar a dudas me ha regalado mucha tranquilidad el poder saber que el día en el que yo trascienda, mi hermana me va a estar esperando allí. Y yo creo que yo jamás en mi vida hubiese llegado al sentimiento, porque uno dice, sí, yo sé que cuando uno se muere nos vamos a encontrar todos y tal, bla, bla, bla. Pero no es lo mismo a cuando tú lo estás viviendo, ¿no? Claro. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, de mucho autodescubrimiento. Al principio yo pensé que me estaba volviendo loco, que estaba con esquizofrenia o algo así, porque yo soy psicólogo, entonces tú sabes que uno empieza a dar caos. Pero luego me di cuenta que no, que simplemente el mismo dolor había generado en mí como un puente entre ella y yo. Pero a la vez, Camilo, mientras estaba ocurriendo todo este empoderamiento en mi interior, mi cuerpo físico empezó a crear una enfermedad que se llama fibromialgia, que ocasionalmente me genera mucho dolor. Ciertamente, yo siento que a medida que yo voy conectando con todo esto y que voy aceptando el proceso y que voy abrazando a mi hermanita y que también lo comparto mucho con mis padres y con los niños, ¿no? Todo lo que voy aprendiendo, todo lo que ella me dice, todo lo que ella me cuenta, pero mi salud, aunque hoy estoy bien, gracias a Dios, y sé que seguiremos sanando, pues sí se ha visto muy, muy afectada por eso. Entonces yo quería preguntarte, hacerte dos preguntitas en referencia a estas historias que te estoy contando. La primera, ¿qué tan común es que luego de una pérdida uno pueda conectar con los seres que uno ha perdido? Y yo en mi experiencia siento que eso ocurre cuando vas como soltando un poco el dolor. Y por otro lado, ¿por qué nos enfermamos físicamente luego de una pérdida? Súper, súper buenas preguntas y tienes toda la razón de que esto probablemente ayuda a muchas personas. Este es sin duda el caso de muchas personas y te agradezco de corazón, Luis Ángel, compartir tu caso de manera tan abierta, tan vulnerable. Estoy seguro de que
no es tan fácil hacerlo y es más que todo por el condicionamiento social que tenemos, pero al tú hacerlo, pues nos das permiso a todos los que estamos acá conectados de hacerlo. Entonces, hurra por eso. Muchas, muchas gracias y qué bonito que sea tu hermana la que esté impulsando ahí todo esto. Entonces, con respecto a tu primera pregunta, ¿qué tan común es poder conectarse con tu ser querido que falleció? Esa pregunta, la verdad es que tiene una complejidad infinita, ¿sí? Es tan complejo como saber qué hay después de la muerte. Yo siempre que me Exacto. preguntan eso, yo les digo, bueno, eh, no sé, porque es que eso se puede aprender solo por experiencia. Y para eso tendríamos que morirnos, entonces todavía no, ¿sí? Es verdad. Sí, entonces lo que sí podemos hacer, y yo lo he hecho mucho, es pues ver las experiencias de otras personas. Hay personas que tienen algo que se llama experiencias cercanas a la muerte. Y de hecho ahora hay una serie y todo en Netflix sobre el tema. Pero estos son personas que clínicamente fallecen y que son resucitadas médicamente o por alguna circunstancia resucitan. SMs, experiencias cercanas a la muerte. Entonces yo me puse a hablar con personas entonces que han tenido este tipo de experiencias. Muchas hablan de que hay como un, sí, como el típico túnel que te dicen. ¿Sí? Entonces el túnel, pero entonces a veces no es un túnel, sino una vía. Mejor dicho, hay algo que tú atraviesas, ¿sí? Ujú. Y entonces después hay varias versiones. Eh, eso es como una parte de mi investigación de todo lo que hay después de la muerte. También hablar con personas con una sensibilidad probablemente como la tuya, que es una sensibilidad de medium, ¿no? De ser un Ujú. puente entre este mundo físico y un mundo espiritual. Y también es súper interesante, tengo varios lives al respecto con amigos mediums que te van diciendo qué es lo que hay después de la muerte. De nuevo, hago énfasis en que la única manera de en realidad saber esto es viviéndolo, Viéndolo. ¿sí? Entonces, no es tan fácil porque tener una experiencia cercana a la muerte, pues estás al borde de ya no volver, ¿no? Entonces, Cuando, cuando un ser querido fallece, creo que lo que sí es muy común es conectarse con lo que yo siento por este ser querido, ¿sí? Como la persona ya no está ahí físicamente, lo que nos queda es lo simbólico y el sentir, ¿sí? Entonces, con una persona que representaba mucho amor para mí, eso probablemente voy a sentir. Y ese amor, ojo, se puede manifestar de muchas formas. Se puede manifestar Ujú. con dolor, ¿sí? También se puede manifestar con inspiración, con cariño, con ganas de hacer algo por alguien, ¿sí? Pero entonces yo siempre les digo a las personas que quieren reconectar con estas personas, con sus seres queridos, tú puedes reconectar de dos maneras principalmente, de manera simbólica y de manera espiritual si así lo crees, ¿vale? Porque acá también depende de la creencia de cada uno y de la experiencia de cada uno. Si tú dices, yo escuchaba a mi hermana en mi mente. Esa es tu experiencia y es absolutamente válida. Aprovéchala. ¿Sí? Lo que yo no sugiero muchas veces es tener la expectativa de que eso pase, porque no a Claro, todos nos pasa. No a todos nos pasa claro. y he visto mucha frustración, personas desesperadas buscando mediums, porque no les funcionó el primero, porque no les funcionó el segundo, para poder conectar con la persona. Y creo que el duelo ya es suficientemente fuerte como para agregarle toda esa frustración encima. Entonces, también muchas veces me dicen, oye, pero es que no he podido soñar con la persona, porque también es común tener sueños. No he Ujú. podido soñar con ella. O fue una pesadilla, yo no quería tener ese tipo de sueño. Mira, tu duelo es tan único como tu vida. Y en la medida en que no luches contra lo que está pasando en tu duelo se va a desarrollar de manera más natural. ¿Sí? Entonces, eso con respecto. Sí es muy común percibir, sentir o simplemente conectar de manera simbólica con las personas eh, que fallecieron. Y a la final siempre tenemos la opción del sentir y de lo simbólico.
si quieren reconectar con esta persona, la relación no es que se acabó, la relación se puede transformar. Claro, antes tenías una relación cara a cara física, ¿sí? O por lo menos que podías levantar el teléfono y hablar. Ujú. Y esa persona pues ya no está, según tu creencia, ya no está en su cuerpo físico. Entonces ya no te puedes relacionar igualito. Es como si yo de pronto me voy a vivir a Australia y tú te quedas sin internet, ya no nos podemos relacionar de la misma manera, pero sí nos podemos relacionar, ¿de acuerdo? De manera simbólica, con los Sí, recuerdos, ¿sí? Con las memorias. Uno piensa en la persona y eso suscita memorias, suscita emociones, entonces darle cabida a esas emociones es muy hermoso. Entonces eso con respecto a lo primero que decías. Lo segundo era gracias. Acerca de las hablamos enfermedades, de ¿no? las enfermedades, Del sí. por qué nos enfermamos tanto después de que perdemos a alguien Sí, físicamente. es muy interesante. Fíjate que hay una escala de situaciones estresantes, de las situaciones más estresantes que puede eh, aguantar el ser humano. Y la primera, la más estresante de todas, pues es el fallecimiento de un ser amado. Entonces, sin duda alguna, cuando fallece un ser querido, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra emoción va a haber estrés. Mm, Ahora, no quiero decir que el estrés sea malo, porque el estrés como que lo que hace es prepararnos para algo, ¿sí? claro, Pero gracias. cuando el estrés es recurrente, cuando es constante, ahí sí puede ser muy malo. ¿Sí? El estrés libera unas hormonas que son unas hormonas como de acción, ¿sí? La adrenalina, la noradrenalina, el famoso cortisol, es el del estrés. Y entonces esas hormonas son pues para gastárselas, ¿no? Como para, Claro. es como cuando la cebra la va a perseguir el león, entonces salen todas esas hormonas para que la cebra pueda reaccionar, correr, salvarse o en últimas paralizarse, sobrevivir, mejor dicho. Pero nosotros pues no corremos. Nos quedamos ahí sentaditos, nos quedamos sin mucha energía. Entonces esas hormonas se nos van acumulando, acumulando y pues hacen estragos a nivel físico. De hecho, hay muchos estudios. Hay uno muy interesante que estudiaba varios hombres que por algún motivo no se permitieron vivir el duelo de un ser querido. Creo, si no estoy mal, era de la pareja. Y entonces los estudiaron durante varios meses y a los 7 meses el 80% de esos hombres habían desarrollado algo que se llama la enfermedad de Takotsubo, que son unas arritmias en el corazón. Se afecta literalmente el corazón, no es solo algo que digamos poéticamente, se Sí, afecta literalmente el exacto. corazón. Y a veces uno cuando está en duelo siente ahí, siente el Sí, dolorcito, siente sientes el como que vacío, te doliera ¿cierto? el corazón, como que te Exacto. estuvieran metiendo la mano y te lo estuvieran batuqueando. Exactamente, exactamente. Y es, claro, el duelo comienza siendo una herida mental y emocional, pero se convierte en una herida física eventualmente. Entonces, el 80% de los hombres tenían esta enfermedad. Entonces, fíjate cómo está tan conectado lo que estamos viviendo a nivel mental y emocional con lo que vivimos a nivel físico. Simplemente se somatiza, ¿no? Algo que era mental o emocional se vuelve físico. Y, y digamos que yo creo que no me gusta creer tanto en las fórmulas de que si reprimes la tristeza, entonces te da dolor de cabeza. Si reprimes la rabia, entonces te da tal cosa. Lo que sí es que algo no funciona si reprimes lo que estás viviendo. Sí, las emociones que uno vive, a mí me gusta irme a la palabra emoción, ¿no? Es energía en moción, energía que se está moviendo. No es negativa, no es positiva, es solo energía que se está moviendo. Entonces, en el duelo, cuando las emociones surgen, no surgen ahí de a poquitos, tímidas, no, surgen con toda la fuerza, surgen con intensidad. Entonces, imagínate como la intensidad, no sé, de un tren. Entonces, detener esa emoción es como detener el tren y entonces estás gastando toda tu energía, liberando todas estas hormonas, tratando de parar el tren y llega la otra emoción por el otro lado, entonces estás parando dos trenes. Entonces, es muy difícil resistirse a algo tan intenso como el duelo. Y cuando lo hago, pues hay consecuencias. Y normalmente hay consecuencias físicas. Lo que yo he visto más es que el estómago.
el estómago y la cabeza se tienden a enfermar más, pero pues habrá toda una variedad de cosas. Y no es que si hacen esto no se vayan a enfermar, pero para mí lo más importante es permitirme sentir lo que estoy sintiendo, número uno. Y número dos, no olvidarme que estoy en un empaque físico, ¿no? Entonces no me puedo quedar quietico todo el día. Este empaque físico necesita hidratación, necesita energía, necesita buena alimentación y ojalá sudar un poquito, porque acuérdate que hay muchas hormonas que están dentro de mí que si yo sudo, entonces ahí me las estoy gastando. Entonces puedo caminar, no tienen que hacer triatlón, porque yo sé que a uno en duelo no le dan ganas de hacer triatlón, Exacto, ni montañismo, ni nada pero de eso. exacto, puedes Solamente caminar un poquito conectar más rápido conmigo de y lo con que tu cuerpo. camines. Exacto, entonces eso es, Luis. Pero Qué buenísimas lindo, preguntas. gracias. Gracias por eso que nos dices, ¿no? Y es verdad, lo que decías hace un ratico, el proceso de duelo de cada persona es único y lo que cada persona va a transitar es único y la manera en la que la persona puede sentirse también será único y la manera en la que la persona lo superará también lo será. Pero yo coincido contigo en que sin lugar a dudas, lo que puede ayudarnos verdaderamente a que todo ese tránsito tan doloroso sea menos complicado es el hecho de que lo aceptemos y de que aceptemos no solamente lo que está ocurriendo, sino todo lo que viene con eso que está ocurriendo. Que de repente en mi caso ha sido todo esto que les acabo de contar, pero de repente en el caso de otra persona es algo completamente diferente. Y yo coincido contigo en que sea lo que sea que ocurra en nuestra vida o en nuestro camino, tenemos que simplemente aceptarlo y abrazarlo, porque es lo que está disponible para nosotros en este momento. Totalmente, totalmente. Y ahí cuando hablamos de la aceptación, yo me he encontrado con muchos peros de las personas. Yo acompaño duelos casi que a diario. Entonces, muchas veces cuando hablamos de vamos a intentar aceptar esto que está sucediendo, me dicen, oye, ¿yo cómo voy a aceptar que a mi hijo lo hayan asesinado? ¿Cómo voy a aceptar eso? ¿Te parece que yo debería aceptar eso? ¿Cómo voy a aceptar que esta persona que yo amé toda mi vida ya no esté? Y entonces, ahí hay como hay la letra pequeña de la aceptación que es cuando tú aceptas, no significa que estés aprobando lo que sucedió, ni que Claro, lo hayas deseado, mucho menos, eso. incluso ni siquiera que lo agradezcas. ¿Sí? No, no, no tiene que ser nada de eso. Tampoco significa aceptar, significa que te resignes. Es decir, tú puedes aceptar y hacer algo al respecto de tu vida, ¿sí? Tú puedes aceptar, por ejemplo, que tienes una condición física limitante, una enfermedad, pero aceptar eso no significa que no hagas nada al respecto, ¿sí? Entonces, la aceptación, como yo la resumiría, es dejar de luchar contra lo que ya está sucediendo o contra lo que ya sucedió, ¿sí? ¿Por qué? Y para acá ya nos vamos como a una parte muy, muy mental, ¿no? Ya sucedió. La mente sí puede viajar en el pasado, sí tiene una maquinita del tiempo que la permite viajar al pasado, viajar al futuro, pero nosotros no, nosotros estamos aquí en nuestro cuerpito físico denso. Entonces, la mente como que va un pasito más allá, dice, no, 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 espérate, yo me voy a devolver al pasado, voy a cambiar lo que pasó y ya cuando estemos en presente, entonces todo va a estar bien y se va a sentir bonito. Resulta que eso no lo podemos hacer, pero la mente está obsesivamente tratando de hacer eso, luchando contra lo que ya pasó, ¿sí? Entonces, lo único que es la aceptación es decirle a la mente, oye, no gastes más energía en esta lucha. Es una lucha perdida, ya pasó. ¿Por qué no utilizamos más bien toda esta energía tan buena que tienes tu mente en hacer algo al respecto? Sí, ya falleció un ser querido, entonces ¿en qué voy a utilizar mi energía ahora? Tal vez en vivir mi duelo de manera más plena, tal vez en, no sé, vi que mi familia está afectada, tal vez los puedo ayudar, pero si estoy luchando contra todo lo que pasó y contra todo lo que puede pasar inevitablemente, entonces pues no tengo energía, cansa, mejor dicho, ese estado de no aceptación, y yo lo he vivido muchas veces, no solo con duelo, sino con muchas cosas, cansa, uno sale extenuado de estar eh, peleando contra todo lo que sucede, y de nuevo es como decirle al creador, al universo, a lo que cada uno crea, oye, es que te equivocaste. Resulta que ahí, así Y es, a no veces sabemos nos si se sentimos equivocó. así,
nos sentimos como que esto me duele tanto que yo tengo la potestad de juzgar el orden divino o que yo Ujú. tengo el derecho de criticar el tiempo perfecto. Y la verdad es que nos guste o no nos guste, cada una de las experiencias que estamos experimentando, nosotros las elegimos para poder evolucionar hacia donde escogimos antes de estar aquí. Entonces, claro, en el momento en el que lo transitamos, sin lugar a dudas, tiene sus niveles de dificultad. Pero ciertamente, como tú dices, si tú dejas de luchar y si tú simplemente vas fluyendo con las cosas como están ocurriendo, entendiendo que todo está ocurriendo como tiene que ocurrir para tu mayor bien, entonces el camino, aunque sigue doliendo, se va haciendo más fácil de transitar. Exacto, exacto. Yo lo veo, yo soy ingeniero, entonces lo veo como un mejor uso, un uso más eficiente de tu energía. Es como si tuvieras así una batería de energía. ¿Sí? Entonces tú decides si de esa batería tú vas a gastarte el 50% peleando contra cosas que ya pasaron, o si ese 50% lo vas a usar en tu presente, que es lo que sí existe en este momento. Que es como, para mí es una visión sencilla, pero hacerlo, pues ya es otro tema. Total, total. Pero es Sí, verdad que a fin de cuentas eh, todo tiene un propósito. En la vida no hay casualidades. Y si uno se va adentro, en vez de estar afuera o de estar en toda esta guerra, si uno se va adentro y empieza como a conectar con todo eso que está ocurriendo adentro, entonces empiezan a llegar las respuestas, ¿no? Y creo que no necesitamos ser medium ni nada de eso. Es solamente rendirnos, ¿no? Como entregar esto que me duele tanto, o entregar esto que yo no entiendo y simplemente ser el observador de lo que está ocurriendo humildemente. sí, sí, fíjate que hay mucho con este tema de quiero entender. Después de la muerte de un ser querido, sobre todo cuando la muerte tal vez es un poco más impredecible, ¿sí? Cuando hay accidentes, cuando hay suicidios, cuando hay enfermedades rápidas, quedan preguntas, quedan los Claro, porqués, queda por qué pasó esto, por qué a ella si era una buena persona, por qué a él si era una buena persona, quedan como este sentimiento de vacío, de injusticia. Y cuando las personas están como en este loop, como en este ciclo de por qué, 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 me calmo y por qué, por qué, por qué, por qué. Y ese por qué altera mucho. Es como que la mente claro, no descansa hasta que lo llene. Una de las formas que yo he visto que pueden servir para darle una pausita a estos porqués, tal vez algún día encuentres el porqué, tal vez no. Es uno entendiendo que ese exacto, por qué tal vez nunca lo encuentres. Entonces, seguir buscándolo, pues vas a saber que te cansa porque vas a gastar energía buscando. Otro es que esos porqués normalmente surgen muy pronto con la pérdida. Apenas sucede la muerte, empiezan esos porqués. Entonces, yo le doy a la persona un libro o le pido, oye, por favor lee este libro. Entonces lo lee, la primera oración. Listo, ahora léeme la quinta oración, pero ponte el libro acá, acá, enfrente de tus ojos, tocando tu nariz. Entonces, claro, no pueden leer la quinta oración. ¿Por qué? Porque es que acaba de pasar, está muy reciente, está muy cerca. ¿Sí? Entonces, todos esos porqués, toda esa claridad, tal vez llegue, tal vez no llegue, pero buscarla de es verdad. manera obsesiva con el libro pegado a la cara, sabemos que no va, que es un desperdicio de energía, ¿de acuerdo? Entonces, no es que sean inválidos los por qué. Lo que Claro, pasa es que si yo decido que voy a encontrar el por qué, sé que voy a gastar mucha energía. ¿Sí? claro. Y que hay un camino más fácil, pues, que es el camino de la aceptación, que como tú decías, no es que yo me voy a alegrar ni que estoy felicitándome por lo que estoy viviendo, pero por lo menos estoy comprendiendo que esto que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir y lo abrazo y lo vivo y lo siento, porque también en el único lugar donde puedes hacer los cambios es en el presente. Y cuando uno deja a un ladito el dolor,
a un costadito, ¿no? Porque como tú decías, es como una mochilita que te va acompañando por un tiempo. Pero si tú lo pones a un costadito y empiezas a vivir y empiezas a sentir lo que está ocurriendo, entonces vas a descubrir un mundo hermoso de posibilidades, un mundo hermoso de cosas y también de oportunidades, de gente. Yo no sé si a todo el mundo le pasa, Camilo, pero yo siento que yo soy una persona completamente diferente hoy de la persona que era en el momento en el que eso ocurrió, que evidentemente yo no lo estaba esperando ni nada, ¿no? No sabíamos. Pero cuando ocurre, se generó como un quiebre y de verdad que yo me he permitido mucho como sentir mis emociones. Es tanto así, Camilo, que yo siento que los últimos meses me he permitido decir cosas que toda mi vida guardé. Yo solía ser una persona exageradamente tolerante. ¿Sabes? Esa tolerancia que termina haciéndote daño porque todo lo aceptas por respetar al otro Mm, y llega un ujú, punto en el que te estás irrespetando tú. Bueno, yo creo que yo estaba teniendo ese tipo de actitudes. Y cuando ujú, ocurre todo esto, yo empiezo a darme cuenta de que no, de que hay veces que tengo que decir que no, de que hay cosas que no quiero hacer, de que hay experiencias que no quiero vivir y de que hay otras cosas por las que no me siento avergonzado. He transitado mucho la rabia, he conocido mucho la ira, he conocido mucho el dolor, el sufrimiento, pero no desde el drama, ni desde la novela, ni de por qué yo, porque a mí, sino desde el sentimiento genuino de que eso es lo que estoy sintiendo, de que me he sentido molesto y he querido expresar mi rabia, de que me he sentido traicionado y he querido expresarlo, he tenido conversaciones que nunca me atreví a tener, he dicho cosas que nunca me atreví a decir. De hecho, me ha alterado. Yo solía ser una persona muy equilibrada y yo ahora puedo pegar un grito y siento como una libertad. Y a veces digo, exacto. wow, ¿qué está pasando aquí? No, pero luego me abrazo y siento que esto es lo que a mí me está ayudando a sanar. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas veces lo que pasa con el duelo es que a la persona en cuestión, la persona que fallece, de alguna manera llena un espacio en nuestra vida, ¿sí? Llena un, por ejemplo, los papás al principio de la vida llenan un espacio muy importante de protección, ¿no? Para que los niños estén protegidos. Y así vamos como sumando a nuestra identidad personas. Esa es mi hermana, ese es mi amigo, ese es mi mamá, mi hijo, mi hija, ¿sí? Entonces, es como si fuéramos un compilado de estas cositas, además de lo que somos nosotros en el fondo, pero de pronto llega la vida y nos quita un pedacito de estos. Entonces, por un lado, duele, así no sea algo físico, pero duele, duele bastante, le duele a la identidad, le duele al corazón, duele. Y queda un vacío. Y entonces yo puedo ese vacío experimentarlo como un vacío y entonces tengo que llenarlo rápido con algo más, o puedo rellenarlo conmigo mismo, que eso es hermoso. Por eso después del duelo muchas personas comienzan a ser más ellas, más ellos, más auténticos, más lo que son. Y claro, tal vez entonces ya no soy el súper perfecto equilibrado, pero me siento ligero. Después de pegar ese Divino, grito, me te siento sientes súper ligero. divino, Exacto, divino, porque es como que, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué me lo voy a exacto, guardar? ¿Por qué me voy a guardar exacto. esta alegría o por qué me voy a guardar esta rabia? Si es Ujú. como me estoy sintiendo, Sí, 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 ¿no? sí. Es Ahora uno de lo que los guardo es regalos del dinero, amor. Camilo. Ya no guardo emociones. Qué dicha, qué dicha. Me alegra inmensamente porque guardárselas, pues, no es que sea malo, es que también cansa mucho, gasta mucha energía, te puede enfermar. No Y es malo. genera enfermedades, sí, genera enfermedades. Porque yo por lo menos al principio tenía el síndrome de tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, tengo que ser Mm, fuerte, tengo que ser fuerte. Sobre todo por mi hija. Y ese tengo que ser fuerte, sin lugar a dudas, genera todo lo contrario. claro, es que el tengo que ser fuerte si nos ponemos a ver, porque eso es lo primero que te dicen, ¿no? Tienes que ser fuerte por tu familia, tienes que ser fuerte en esta situación. Ese tengo que ser fuerte, fíjense el todo lo que hay detrás de esto. Primero es decir, no sientas lo que estás sintiendo, ¿sí? Entonces, es un acto incluso un poquito violento. Es como un niño que está llorando, decirle, oye, no llores, porque llorar es malo.
resulta que ya estoy llorando. Entonces, ¿qué hago? Exacto. ¿Devuelvo el tiempo y no lloro? No se puede. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, cuando asumimos que tenemos que ser fuertes, sobre todo en el duelo, estamos asumiendo que el no ser fuertes es algo malo, que la vulnerabilidad en la que nos pone el duelo es algo malo, que la sensibilidad que hace que brote en nosotros el duelo es malo. ¿Y quién dijo que eso es malo? Claro, venimos en sociedades que están en guerra, ya sea física o mental, desde hace muchos años. Y en la guerra, si tú eres sensible y vulnerable, pues te matan, ¿sí? Pierdes. Claro. Entonces, no podemos extrapolar eso a nuestras emociones, porque es que nuestras Total. emociones no son una guerra. El duelo no es una guerra, ¿de acuerdo? Una Entonces, experiencia de vida ya. es una experiencia que hay que transitar, es una experiencia que de hecho te está ayudando a adaptarte al cambio, como decíamos al principio, y no es para estar en guerra con ella. Entonces, ese ser fuerte, yo sí, o sea, ojalá si se llevan una cosita de esto, nunca le digamos a un doliente que tiene que ser fuerte. Nunca. Por Sí, nadie ni yo por la coincido situación. también contigo. Tú sabes que yo tuve una experiencia como un aprendizaje muy grande con mi abuelita, Mm, porque mi abuelita me veía llorando tanto, o me escuchaba llorando tanto, porque todo era por teléfono, que ella un día me dijo, Luis, tienes que ser fuerte, tú eres un hombre, vámonos. Y yo le dije, no, no, no tengo que ser fuerte, yo no quiero ser fuerte, yo no soy fuerte y no quiero, ujú. abuela, que me digas que tengo que ser fuerte. Si usted quiere ser fuerte, sea fuerte usted. Usted, Si sí. usted no quiere llorar, no llore usted. Pero no me diga a mí cómo me tengo que sentir yo, porque yo nunca he pasado por esto y hoy me siento así. Y mi abuela quedó, bueno, papi, está bien, llora. Porque es mi emoción, es mía. Y de Sí. repente, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes que nos están viendo, pero ya yo estoy cansado que me digan cómo tengo que sentirme. Yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que sentirme, yo me quiero sentir como me siento y punto. Exacto. Hurra, hurra por eso. Me encanta. Es que tratamos siempre, es muy bonito lo que dices, porque siempre cuando llega alguien me preguntan, oye, ¿qué es lo normal? ¿Estoy viviendo lo normal? Es decir, mi duelo está siendo normal, estoy siendo normal, el tiempo que llevo es normal. Y yo, ¿por qué quieres ser normal? ¿Normal qué es? ¿Es lo que acepta la sociedad de Exacto. ti o es lo cómodo? No, tú eres tú. ¿Para qué quieres ser normal? Y si tu duelo dura un año más de lo normal, pues ese eres tú. ¿Cuál es el Pero así te problema? vas No a pasa sentir nada. ligero. Te Eso es buscas lo un que terapeuta, necesitas tú. hablas con Camilo, hablas con Luis Ángel, aprendes de la situación, te buscas una persona que te pueda ayudar a gestionar y controlar y conocer tus emociones, no controlarlas, conocer tus emociones, reconocerlas y vivirlas. Pero no, no tenemos que intentar ser algo que no somos. Exacto, exacto. Y el duelo nos da esa oportunidad. La muerte nos da ese gran regalo de poder ser muy auténticos. Fíjate que las personas justamente en su lecho de muerte es cuando más auténticas se muestran. Por eso a veces dicen groserías o dicen cosas que uno dice, uy, pero ¿qué? Se le perdió la prudencia a esta persona. Pero no, es que así somos todos, solo que unos lo tapamos mucho más que otros. Entonces es muy bonito poder simplemente ser y esas personas más allá de estar pensando y tratando de controlar con la mente todo lo que sucede, todo lo que dicen, sienten. Yo sentí que tendría que echar un madrazo, pues lo eché. Y yo después siento que tengo que llorar y entonces lloro. Y después siento que tengo que darle un abrazo y un beso a mi nieto, a mi nieta, pues lo hago. Entonces, creo que nos da esa oportunidad hermosa de ser auténticos. Ahora, hay algo muy importante y es que para ser auténtico no es necesario que yo esté en riesgo de muerte evidente. No es necesario que alguien de mi familia, de mis seres queridos, esté en riesgo de muerte evidente. Lo que nos da ese regalo de la autenticidad no es la muerte, es la conciencia sobre la muerte. Es ser consciente de que tú o yo, después de esta interacción en la que estamos tan hermosamente presentes, podemos morir. Tal vez no sea tan posible, tan probable, pero es posible. Entonces, Es como es verdad. posible, como la muerte siempre está ahí al lado, entonces qué dicha, porque eso es un motor para aprovechar la vida. Es, es, Ujú. es un cambio de encuadre radical con respecto a lo que nos enseñan de la muerte.
Totalmente. Y qué hermoso que nos los recuerdes, que nos recuerdes que tenemos que disfrutar cada instante como que fuese el último, que tenemos que disfrutar cada emoción como que fuese la última, porque podría ser así. Y en la medida en la que tú te haces consciente que la vida se puede acabar en un instante, entonces empiezas a disfrutar más de la vida, empiezas a atreverte a hacer cosas que nunca quisiste o que nunca pensaste que podías hacer, o te atreves a expresar tus opiniones y decir, pues yo no pienso eso, está bien que tú lo pienses y te felicito, pero yo no lo pienso así, o está bien que tú seas de tal manera, pero yo no soy así. Entonces, creo que es allí donde está como el secreto, ¿no? En que quizás la razón por la que estamos atravesando todo este dolor es es porque nosotros también estamos atravesando como un umbral que nos va a trascender, aunque estemos vivos, y nos va a llevar a convertirnos en otra versión de nosotros, una versión mucho más mejorada, mucho más empática, mucho más amable, mucho más amorosa, mucho más respetuosa, pero sobre todo mucho más congruente con lo que realmente sientes, porque también me parece un poco incongruente, y lo he visto mucho por acá, que a veces de repente fallece alguien a quien tú amas y por esa misma necesidad de ser fuerte, entonces tú finges. Entonces haces una fiesta y entonces actúas de una manera en la que tú no te sientes. Claro, ¿Por qué? ¿No? Si te claro, sientes mal, te claro. sientes mal y no pasa nada. Sí, es que desde muy pequeños no nos enseñaron a sostener el dolor de los otros, que es algo natural. Los animalitos lo hacen, ¿sí? Es algo muy natural sostener el dolor de tu tribu. Pero nos dicen, no, 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 si está llorando, entonces tú lo que tienes que hacer es calmar su llanto, porque es que llorar no, eso no se hace, ¿verdad? Y si tiene mucha rabia, ay, pero respira profundo, no tengas rabia. No, sostén, acompáñalo, no lo controles. Es Cuando alguien verdad. está en duelo no es alguien para arreglar o para controlar, es alguien para acompañar, porque es que vivir un duelo en soledad, como nos toca a la mayoría por la falta de educación sobre la muerte, pues es mucho más duro que si estás en tribu, que si estás apapachado, que si estás en el hombro de alguien que no te quiere juzgar, que no te va a reprimir, que simplemente está ahí para acompañar tu proceso. Es verdad. Entonces, Tú sabes, Camilo, que yo siempre me he considerado una persona muy solitaria. A pesar de que yo siempre he tenido esa vibra de popularidad, yo siempre me he sentido mucho más cómodo estando solito conmigo mismo. mm, Pero sí, ciertamente, estos últimos meses, eso cambió. Porque yo muchas veces sentí que quería que alguien me contuviera. Entonces, está bueno el permitirnos eso, ¿no? Porque claro, también si por tú te supuesto. muestras todo el tiempo como que tú eres súper fuerte y eres invencible, probablemente ninguna persona va a pensar que tú tienes la necesidad de un abrazo. Exacto, exacto. Es que en el duelo básicamente la mayoría de cosas son válidas. Tal vez lo único que no es válido es hacerte daño a ti mismo, ¿sí? Entonces, cuando, cuando estoy en duelo, puede que surjan las dos opciones. Puede que entonces yo, imposible para mí estar solo. Quiero estar acompañado todo el tiempo porque siento, tengo esta como ansiedad de separación de mi ser querido, entonces quiero llenar ese vacío rápido y quiero estar con todo el mundo y quiero hablar con todo el mundo y que agradezco que estén acá en la casa visitándome y agradezco yo poder salir, ¿sí? O me retraigo, digo, a ver, mundo, a mí tú me das una pausa porque esto fue un golpe muy duro, entonces me voy a ir a mirar más hacia adentro. Las dos son válidas, las dos son válidas. Lo importante, como dices tú, es dejarle claro a tu entorno qué es lo que necesitas. Primero, tratar de tenerlo claro tú. Y, Claro, y, y, y segundo, ser flexible con eso, porque puede que un día yo diga no quiero ver a nadie y al otro día, ay, pero yo quiero que todo el mundo me yo, invite a las cosas, ¿no? yo soy así completamente. Un día Sí, quiero todo el amor del mundo y al día siguiente quiero estar solo con mi hija. Punto. exacto, No quiero exacto. visitas. Exacto. Entonces, acostumbrarnos a que esos somos los seres humanos, unas montañas rusas. Nosotros nos creemos muy lógicos, muy congruentes. Sí. No, somos una explosión de incongruencias, somos una montaña rusa de locuras y eso Está bien. somos. Mira Y por acá, estamos siempre Lilian. intentando ocultar eso. Exacto, exacto, porque eso es lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces, mira, por acá Liliana dice, no ha terminado el live y siento que quiero mucho más, muy constructivo, pero sobre todo sentido. Muchas gracias. Y por acá vuelven a decir, contención, carajo.
Y por acá te veo, te escucho, José, y tengo noticias de mí. Bueno, creo que se están hablando acá entre ellos. Bueno, hay comentarios muy bonitos en esta conversación. Gracias por crear este espacio, que bueno, casi no lo podemos crear al principio, pero ya lo logramos. Qué hermoso. Pero fíjate que nada lo pudo impedir. Ah, Insistimos, insistimos y lo logramos. Camilo, yo me siento muy orgulloso, me siento muy feliz, me siento muy honrado, me siento muy agradecido de que me estés dedicando este momento de tu tiempo. De verdad que quizás no tienes idea de lo muchísimo que significaba esta conversación para mí. Yo mm, quería hablar contigo, quería escucharte, quería escuchar así en vivo tus opiniones, quería contarte un poco de mi historia, porque sabía que tú me ibas a entender. Gracias. Gracias por ser mi espejo hoy. wow, Estoy hoy como con muchas emociones, está pero hermoso quiero eso. darte las gracias por ser mi espejo hoy y también por todas esas cosas tan bonitas que creas, que me ayudaron tanto en esos momentos donde me sentía solito, pero estabas tú ahí en el celular apoyándome, capaz sin saberlo. Eres una bendición. Lo que haces es increíble. Yo de verdad que te deseo muchísimo más éxito del que ya tienes porque eres una persona muy exitosa. Y yo sé que lo que viene para ti va a seguir siendo grandísimo porque toda esta contención que nos das, el simple hecho de que nos ayudes a recordar que lo único que necesitamos es amarnos, aceptarnos y respetarnos me parece demasiado hermoso y de verdad que no tengo palabras para agradecerte por este encuentro. Que Dios te bendiga. Wow, Luis Ángel, gracias, gracias por esas palabras tan hermosas que llegan directo al corazón. Para mí también es un honor compartir contigo y con una esencia como la tuya tan auténtica, tan liberada, tan bonita y tan honesta. Me encanta la honestidad con la que hablas, la espontaneidad con la que hablas. Entonces, de verdad, gracias por este espacio. Por acá dicen, hagan muchos más, por favor. El mundo necesita más contenidos así. Entonces, esperemos que así sea. Y hablando de contenidos, ahorita este año está repleto de contenidos. Ojalá sigan ayudando a personas como tú y a todas las personas que lo necesiten. No solo, no hay que esperar a la crisis para este tipo Claro. de contenidos. Esto es muy preventivo también. Entonces, pues me alegra inmensamente que hayamos hecho esto. Ahorita en A mí febrero vamos también. a sacar un curso gratuito que está buenísimo. Tocamos temas que tocamos acá y el tema del curso es hacer las paces con la muerte. Entonces estén ahí pendientes en las redes, en el email, porque ahí les vamos a Voy a mandar estar ese en ese curso. curso. Después tenemos la Escuela de la Muerte, que esta es una experiencia hermosísima, ya más en profundidad de 6 semanas. Después vamos a tener un evento que me inspira y me asusta al mismo tiempo, que es el Congreso de Cierre de Ciclos. Es una cosa monumental y por eso me asusta, porque son 30 expertos que entrevisto y hablando sobre este tema, entonces, pero súper vale la pena, es gratuito, todos lo pueden ver, entonces va a haber mucho y me alegra que hagas parte de esto. Yo lo llamo la revolución de la educación sobre la muerte, que ojalá todos comencemos la revolución como las mejores revoluciones, desde adentro hacia afuera. Muchas, muchas gracias, amigo, por este Yo espacio. estoy convencido, Cami, de que todo te va a salir genial, de que vas a arropar a muchas personas con toda esa sabiduría y también con la de todas esas personas a quienes has unido para llevar esto. Creo que lo que estás haciendo es demasiado increíble y estoy seguro que todo lo que viene es éxito y más éxito para ti y ahí voy a estar en todo lo que pueda estar porque me encanta la manera tan particular en la que nos compartes todo ese amor. Camilo, quisiera pedirte algo antes de que terminemos y es, Claro, ¿qué le claro. dirías a las personas que acaban de perder a alguien recientemente o que están transitando este duelo, que tú sientas que ellos necesiten escuchar ahora? Ok, ok. Yo siempre digo que claridad sobre la muerte es libertad para la vida. Entonces, cuando yo entro a una situación de duelo en oscuridad, no en claridad, entonces es como si yo entrara a una habitación oscura, una cueva oscura, y el duelo está por ahí pasando, pero yo no lo veo, no tengo claridad de dónde está, no tengo claridad de hacia dónde debo ir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar claridad en este duelo? Por un lado, permitirme sentir lo que esté sintiendo.
Por el otro lado, lo que estamos haciendo en este momento, creo que se detuvo ahí un poquito. Por otro lado, lo que estamos haciendo en este momento, que es educación sobre la muerte. Busquen, por ahí hay un montón de recursos, nosotros sacamos un montón de recursos gratuitos, eso les va a ayudar a cuestionarse, no es que yo les vaya a decir, ah, mira, el secreto de todo es esto, la muerte es esto y entonces paso a ABC, no, más bien te damos las herramientas y la conciencia para que tú veas la muerte como lo que es para ti y no como lo que te enseñaron que era, que tal vez eso que te Exacto. enseñaron fue enseñado desde el miedo, fue enseñado desde la inconsciencia y genera mucho sufrimiento. Sí, para nadie es un secreto que las ideas que tenemos sobre la muerte generan mucho sufrimiento. Entonces, no es necesario para ti, persona que estás viviendo un duelo, que lo vivas en la oscuridad. Pon un poco de luz, pon un poco de claridad con la educación sobre la muerte, permítete sentir, el duelo es para sentir mucho, pensar poco sobre todo al principio y no olvides también moverte físicamente, porque eso ayuda mucho a este empaque. Bueno, ese sería el Así mensaje. es. O sea que definitivamente, Cami, la muerte es parte de la vida. La muerte, uff, este es un tema profundo, pero yo diría que vida y muerte no son diferentes. Nuestra Exacto. mente, Yo con también creo esto lo es algo mismo. bonito, esto es algo bonito para terminar. Nuestra mente, su labor es dividir, clasificar para entender y para controlar, ¿no? Entonces, tú eres tú, yo soy yo, esto es otra cosa, esto es otra cosa, entonces así yo ya puedo operar y controlar. Entonces, en esa división terminó la vida por un lado y la muerte por el otro, asumiendo que son cosas diferentes, asumiendo que vida es la montaña, el arco iris y los pajaritos, y que muerte es el pantano y la muerte ahí con su cuchillo. Entonces, resulta que no. Si tú vas a la naturaleza y observas cosas, entre comillas, muertas, vas a ver que en Ujú. esas cosas muertas siempre hay vida. ¿Sí? En Siempre. la hoja que se cayó están los hongos que están viviendo ahí. En el grillo que está muertico están las hormigas comiéndoselo y generando vida. Entonces, vida y muerte están en una interacción constante, pero no es como que la vida diga, ah, es mi turno, y la muerte diga, ah, es mi turno. No, Mm. es como son lo mismo y se llaman Exacto. transformación. Eso es vida-muerte, transformación. Hacer las paces con la muerte no es hacer las paces con una muerte física, es hacer las paces con la transformación constante que implica nuestra existencia. La ilusión más grande de todas es la estabilidad. Todo se está transformando todo el tiempo y si hago las paces con eso, pues voy a poder vivir mucho más plenamente. Qué lindo. Gracias, Camilo. Gracias por este encuentro. Camilo, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se llama la serie de Netflix? Porque yo veo que ahí en los comentarios han puesto varios nombres. Entonces, para que la gente tenga Se claro llama, cuál es creo la que, Sobreviviendo a la muerte. Surviving Death, sobreviviendo a la sí, muerte. Véanla en está muy Netflix y luego me interesante. cuentan qué les pareció. Sí, y si buscan, por ejemplo, Netflix, últimamente me sorprende que está sacando más cosas al respecto. Si buscan Grief o Duelo en Netflix, salen varias series muy buenas al respecto y Ay, qué divertidas. lindo. Voy a Es como educación. buscarlas. Sí, 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 sí. Gracias, Cami, gracias por estar aquí. Te Bueno, mando un beso y un abrazo mucho cariño. enorme. Te deseo lo mejor en todos los proyectos. Aquí estoy a tu total disposición cuando requieras Gracias. o necesites cualquier cosa. Voy a estar aquí totalmente abierto, receptivo y feliz de poder colaborarte. Y espero poder invitarte nuevamente a un live y que ya no tenga este problema yo con el Instagram. Que así sea y muchas gracias por esa Te apertura. Un bendigo. fuerte abrazo a Gracias, todos. Cami. Voy Bueno, a luego subir este live porque como pudieron darse cuenta, tuvimos que hacerlo de así. una manera distinta como lo teníamos esperado, pero lo importante es que lo logramos, así que tengan un poquito de paciencia. Todos los que me preguntaron si lo íbamos a guardar, si lo vamos a guardar. Ahí va a Luego quedar lo vamos a guardado. tener disponible en mi perfil. No sé si Cami también lo tendrá disponible aquí, pero en el mío sí va a estar para que puedan Súper. disfrutar mucho, para que nos puedan dejar sus comentarios y para que nosotros también podamos guiarlos un poquito en todos sus procesos. Les mando un beso enorme, les recuerdo que también el duelo es parte de la vida, así que no se resistan a nada, mantengan esa mente positiva, esas emociones bien cerquita de ustedes y moviéndose siempre. Gracias, Cami, nos vemos en una próxima experiencia, en un próximo live. Vale. Gracias. Chao, chao.